¿qué tal? Bienvenidos a su programa Desde la Raíz. Hoy traemos a esta mesa un debate, una conversación muy interesante. Nos vamos a referir al cambio climático y a los efectos en la actividad agroproductiva venezolana. Para eso me acompañan a esta hora Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico, y Pedro García, ingeniero agrónomo. Gracias por acompañarnos esta semana Desde la Raíz. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, mucho se habla de clima en el sector agroproductivo venezolano por los efectos que hemos visto en los últimos años que han tenido, sobre todo en los rendimientos agrícolas y ganaderos. Vamos a iniciar con el señor Andrade. Revisar en este momento qué es el cambio climático desde el punto de vista conceptual. Bueno, el cambio climático es un fenómeno natural. Se ha observado en la antigüedad. Tiene una recurrencia de unos ciertos años y últimamente se le está asociando el cambio climático con la actividad humana, con el lanzamiento de CO2 a la atmósfera y otros elementos también en la atmósfera. Pero es un evento natural que en las latitudes nuestras, ecuatoriales, realmente no se visualiza tan intensamente o tan fuertemente como en otras latitudes hacia el norte. A nosotros quizás nos afecta más los fenómenos del Niño y la Niña en cuanto a variabilidad climática que el cambio climático propiamente dicho en este momento. Bien, ahora le consulto, señor García, ¿cómo evalúa el sector de los ingenieros agrónomos lo que está pasando en el planeta, los cambios que vemos en la actualidad? Bueno, mira, en el caso concreto de la agricultura, las evidencias de los efectos del cambio climático son observables. Pero como dice mi querido compañero aquí, es un fenómeno natural, pero que en el trópico tiene muchas particularidades, porque el trópico, como, vamos a decir, como área geográfica, es muy variable en la cuestión climática. Es muy cambiante entre una estación y otra. Pero además de eso, se mezclan una cantidad de anomalías como la que mencionó Valdemar, la Niña, el Niño, las ondas, los efectos de los frentes fríos, que todos tienen incidencia entonces en la variación de la ¿Y es por la posición venezolana, por la posición geográfica de Venezuela? El trópico en general, nosotros estamos en el intertrópico, okay, para ser más concreto. Entonces, hay un efecto porque ¿qué es lo directamente impactante? Venezuela es un país donde aproximadamente el 96% de la producción agrícola es con lluvia, lo que llaman agricultura de secano. Entonces, como puedes darte cuenta, es altamente vulnerable a esa variabilidad climática, bien sea por el Niño, la Niña, por la sequía, por las inundaciones, pero el efecto escondido también que estaba asociado a los cambios de temperatura y de los patrones de lluvia por el cambio climático. Entonces, la agricultura va a ser en América Latina, yo no te digo y en el mundo posiblemente, pero hablando de Venezuela, altamente impactada por esa variabilidad de las características, básicamente de temperatura y precipitación. En cambio, asociado a la lluvia, el problema en el país es que la oferta de agua almacenada por construcción de embalse o de presas, se ha visto muy retrasada. ¿Sí? Okay. Tenemos una demanda mucho mayor que la oferta y lamentablemente no tenemos la capacidad de manejo de agua suficiente para suplir constantemente el agua para la agricultura. Entonces el efecto básicamente para los acueductos, para el consumo humano, para la generación de energía hidroeléctrica y para el agro son fatales porque no hay manera de almacenar esa agua que nos está cayendo en la época lluviosa para trasladarla a la época seca. Ahora le consulto, señor Andrade, ¿por qué hemos visto en los últimos años de manera más, digamos, directa los efectos del cambio climático? Entendiendo que, bueno, el año pasado se hablaba del Niño, este año se habla de la Niña. También mencionar las diferencias de estos dos efectos. Okay. Bueno, el fenómeno del Niño es un calentamiento de la masa oceánica del Pacífico que se va moviendo desde Australia hacia la parte occidental de América del Sur. La Niña es lo contrario, es más bien un enfriamiento.
y también siguiendo el mismo patrón de movimiento de Australia hacia América del Sur. Ambos fenómenos interactúan con la atmósfera y esa interacción con la atmósfera genera en cada localidad diferentes situaciones. En algunas zonas llueve más de lo normal, en otras zonas llueve menos de lo normal. En Venezuela, en particular, hemos notado que el 72% de las veces cuando hay niños, la lluvia es menor que el promedio. ¿Cada cuánto sentimos el efecto de uno u otro? Antiguamente la frecuencia iba de 3 a 5 años. Hoy en día estamos viendo de 1 a 3 años. ¿Sí? Ese cambio de la frecuencia se puede asociar al cambio climático. Entonces, cuando ya nos advierten, uno tiene una advertencia de efecto niño o niña ya con 6 meses de anticipación y uno da las alertas a los sectores que manejan los recursos hídricos, que son acueductos, generación de energía hidroeléctrica, sistemas de riego. Bueno, prepárense porque viene un niño y se espera que el 72% de las veces sea seco. Pero, por ejemplo, el año pasado terminó siendo niño y todavía estamos en niño hasta ahora, ¿no? Hasta mayo. Se esperaba que una sequía intensa o moderada. Lo cierto es que tuvimos un calentamiento inusual del Atlántico y en la región centro-norte costera terminamos con un año lluvioso. Pero en la cuenca Caroní terminamos con un año promedio y si vemos todo el país, como cuenca del Orinoco, terminamos con un año seco. Entonces, dependiendo de la situación geográfica y situaciones particulares como el calentamiento del Atlántico, tienes un cambio en el patrón de las cosas que suceden con el niño o la niña. Se espera que a partir de agosto de este año comience una niña. Entonces la predicción es que va a llover. Si va a llover, va a generar inundaciones y sus problemas en cuanto al deslizamiento del suelo, movimientos a masa de suelo y también en la agricultura. Entonces hay que tomar las predicciones de cuando se presenta ese evento, tratar de actuar en forma preventiva para que ocasione el menor daño posible. ¿Qué se dice en las regiones del país? Se habla de que 18 regiones del país o 18 estados del país realizan alguna actividad agroproductiva. ¿Y cómo se preparan ante estos escenarios por los fenómenos climáticos? Me lo responde después de la pausa, señor Pedro. No se aparte, este es su programa Desde la Raíz por la señal de Agrotendencia. Ya venimos. Estamos de vuelta en este programa especial Desde la Raíz, hablando del cambio climático, de fenómenos meteorológicos que ocurren y que por supuesto tienen un impacto en las actividades agroproductivas a nivel de nuestro país y, por qué no, del resto del mundo. Le consultaba antes de irnos a la pausa, señor Pedro García, ingeniero agrónomo, cómo desde las regiones productivas del país están evaluando estos escenarios climáticos. Bueno, ellos, como son los que están lidiando con el proceso productivo, están manifestando, bueno, que a veces hay días donde la temperatura es sumamente alta, a veces hay días donde las lluvias no son suficientes, inclusive ha habido hasta tendencia de modificar el calendario de siembra. A veces estos cambios mezclados, variabilidad y cambio climático, producen entonces incertidumbre en el productor, que a veces no sabe exactamente si sembrar, porque si antes rutinariamente se sembraba el 15 de mayo, porque había cierta normalidad, ahora no sabe si va a ser 15 de mayo o va a ser 15 de junio. Y eso le genera todo un cambio en el proceso tecnológico, en el proceso de siembra, de cosecha, de control de plaga, de manejo del mismo cultivo. Entonces, ellos están manifestando, por la información que hemos recibido, que sí, que han cambiado en algunos casos drásticamente. Te voy a poner un ejemplo. Hay cultivos, por ejemplo, como el café en la zona andina, donde ya ellos están manifestando que la temperatura ha subido, y en efecto la temperatura en los ambientes montañosos es donde se ha manifestado un incremento relativamente. De hecho, hoy día cuando uno va a Mérida o cuando va a los Andes no siente la misma temperatura que hace años atrás, y eso tendría que ver con lo que usted está explicando. Sí, bueno, hay muchas razones. El urbanismo, por ejemplo, te cambia el microclima, el asfalto, cemento, las deforestaciones te cambian el microclima. Sí, crean lo que son las islas de calor. Las islas de calor, sobre todo en los ambientes urbanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues entonces, ¿qué va a implicar esto? Fíjate tú que esto es una cadena de proceso. Entonces, el agricultor, ¿qué está haciendo? O deja de sembrar café,
o trata de subir el café a una altitud mayor donde pueda restablecer las condiciones, sobre todo de temperatura, que tenía hace 30 años atrás. Entonces, ¿esto qué pasa? Que este ascenso del cultivo del café, inclusive de las hortalizas, sobre todo en las zonas montañosas, ¿qué está provocando? Bueno, incidencia, por ejemplo, en áreas donde habrá que inducir procesos de deforestación para poder sembrar. Entonces, esto implica nueva pérdida de especies, nuevos procesos erosivos, una cantidad de consecuencias, porque el agricultor está buscando cómo poder restablecer el espacio, la aptitud de las tierras para la siembra, que generalmente, el agricultor se pudiese beneficiar, pero desde el punto de vista, cuando lo vemos de una manera integral ecológicamente, son muchos los impactos negativos que ocurren. Ahora, señor Andrade, ¿de qué manera podemos prever este tipo de fenómenos? ¿Cómo podemos prepararnos entendiendo los reportes que ustedes hacen? ¿Cómo obtienen esa información? ¿Cómo la analizan? ¿Cómo la procesan para luego difundirla? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una estación climatológica en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela, que ya cumplió 75 años. Entonces, es una de las pocas estaciones en Venezuela que tiene tanta data de registro histórico. Entonces, uno lo que hace es, en función de esa observación que se tiene desde el pasado hasta hoy, uno hace su análisis estadístico y hace sus previsiones. Pero bueno, no siempre las previsiones se dan. Por ejemplo, en el caso de la temperatura de enero y febrero, en enero y febrero normalmente en Venezuela ocurren las temperaturas mínimas del año. Este año la gente se ha quejado mucho a nivel urbano, básicamente es que ha habido mucho calor. Sí, Pacheco no vino, por lo menos en Caracas. Bueno, y otros que dicen, llegó Pacheco, ahorita se está sintiendo el frío al final de la tarde y en la mañana, en la madrugada. Entonces, bueno, no, digamos, el ciudadano de a pie no lo entiende, ustedes sí. Sí, es por eso, hay situaciones que hacen o que originan que ese valor esperado de la variable climática no se dé por alguna eventualidad externa adicional. Por ejemplo, en este caso es el calentamiento del Atlántico, que normalmente no está tan caliente en esta época del año. Eso trae su efecto a nivel de temperatura y también a nivel de evaporación y de lluvia. Por supuesto. Entonces, este año, por ejemplo, en enero fue un mes extremadamente seco, pero febrero, que ya estaba culminando, en 7 días llovió el triple de lo que normalmente llueve en el mes de febrero. El año pasado, en noviembre, en octubre tuvimos 3 veces más de la lluvia que el promedio. La lluvia promedio son 111 milímetros de lluvia, que son 111 litros por metro cuadrado, llovió 300. En noviembre llovió 2 meses más del promedio, que normalmente es 110, 111, llovió 220. Entonces, son situaciones que, bueno, no se espera, por ejemplo, porque se está viendo que estamos en un evento niño y está lloviendo en la región centro-norte costera. Ahora, hablemos ahí, vamos a detenernos en las regiones que ya el señor García me lo explicaba. Si hablamos de las regiones del país, ¿cómo evaluamos estos comportamientos de los fenómenos? El país, como desde el punto de vista climatológico, se comporta muy unimodal, por así decirlo, como una sola región. Pero hay diferencia entre la zona centro-norte costera, la región de los llanos y la región sur del país. Básicamente en la época de lluvia, porque en la región centro-nortera está afectada por las ondas tropicales, por las vaguadas. Las vaguadas se dan en toda la época del año, pero se intensifican en esa época del año, igual que las ondas tropicales. A nosotros nos afecta, por ejemplo, la zona de convergencia tropical, que es una masa de aire que se va desplazando desde los 10 grados sur hasta los 10 grados norte. Entra en el país aproximadamente en el mes de abril y comienza a notarse en el mes de mayo, que es como comienzan las lluvias como tal, por encima del promedio histórico. Llega a su máximo en agosto, septiembre y después vuelve a retroceder hasta salir del país en noviembre. Entonces hay un ciclo climatológico que normalmente sucede y en función de eso uno puede hacer los pronósticos. Pero como te dije, hay situaciones excepcionales en las cuales puede haber variantes que originen o que llueva en exceso o que no llueva. Claro, eso es parte
de lo que yo te decía, de la variabilidad del Claro. trópico. Ahora, este tipo de información que reportan los expertos en meteorología llega a las entidades del país donde se produce. Eso me lo responde después de la pausa el ingeniero agrónomo Pedro García, y por supuesto analizamos la situación también de la tecnología. ¿Qué papel juega en la manera de prever todo lo que podemos hacer en el campo venezolano para adaptarnos a estos fenómenos climáticos? Eso lo seguimos conversando al regreso desde la raíz, no se aparten. Tercera y última parte desde la raíz. Antes de irnos a la pausa dejaba un planteamiento sobre la mesa, y es el tema del acceso a la información de parte de los expertos en meteorología. ¿Cómo se da en la actualidad? Le consulto, señor García. ¿Llega esa información al campo, a los ingenieros agrónomos, a los productores agropecuarios? ¿De qué manera? Mira, yo no estoy muy seguro si se está llegando la información a los productores. Porque hay un problema importantísimo que creo que hay que mencionarlo. Cuando hablamos de cambio climático es importante tener la data reciente, sobre todo de precipitación y temperatura. Y hay que decirlo, la red hidrometeorológica nuestra se ha mermado muchísimo. Entonces, si tú quieres dar pronósticos bien certeros, tú tienes que comenzar a trabajar con datos que estés generando en este momento donde se habla de cambio climático. No podemos seguir planificando el país con datos de hace 30 años atrás. Okay. Es una referencia, sin duda alguna, y nos va a permitir verdaderamente comparar si la temperatura hace 30 años era igual o era... Pero entonces hay muy pocas estaciones operando a nivel nacional. Entonces, evaluar muy objetivamente absolutamente lo que está pasando en el clima sigue siendo un poco incierto porque no tenemos suficiente data para eso. Eso para no está eso llegando. necesitamos tecnología, por ejemplo. Sí. Necesitamos equipos de expertos que estén al día con todo el tema tecnológico. ¿Cómo avanzamos en ese sentido? Se necesita que estén las estaciones para que generen la información, porque también tú puedes hacer pronósticos climáticos a través de las imágenes satelitales. Okay. Hay una cantidad de tecnología a través de una cantidad de software bien complicado, donde tú puedes inclusive tener estimaciones por la nubosidad, etcétera, la humedad relativa. Pero yo estoy convencido de que hay que mejorar el proceso de divulgación de la información climática hacia el sector productivo, sobre todo al agricultor, que el agricultor que esté en Portuguesa tenga idea, mira, oye, cuánto fue el promedio de lluvia del mes tal, o cuánto fue la temperatura, para poder planificar su siembra, para poder planificar su cosecha, para poder tener seguridad en el proceso productivo agrícola. Un poco para reforzar la idea de Pedro. Hasta el año 1999 la red pluviométrica en el país era bastante grande. Llegó a haber hasta 2.000 estaciones que registraban lluvia. 2.200, algo así. O 2.200. Sí. El tope era ese en ese año. Se dejó de invertir en ese sistema de observación hidrometeorológica y el INAMED hizo un gran esfuerzo. En los años 2005, 2010 se instalaron 500, pero hoy en día apenas funcionan 50. Eso es lamentable. Entonces esas series históricas se han perdido y lo que se ha hecho hoy en día es que se ha trasladado la observación a ver las imágenes de satélite y hacer la interpretación. Otra cosa también es que... Y el modelaje. Y el modelaje a través de información satelital. Otra cosa también es el personal que atiende esas estaciones y el personal profesional. La red de estaciones tenía un personal que tenía vehículos, tenía oficinas, que hacían observaciones, había toda una logística para hacer eso. Eso desapareció lamentablemente. Y a nivel profesional, bueno, prácticamente los profesionales en la ingeniería hidrometeorológica, donde yo me gradué, prácticamente no hay estudiantes. Ahora, el reto de los productores agrícolas Ante ese escenario es, bueno, algunos están instalando estaciones automáticas en sus fincas, porque ven que la información que existe no es suficiente. Claro, la información es nacional, pero tú estás en los llanos occidentales, necesitas información ya
local. Sí. Porque aquí la mayoría de los pronósticos son anuales y tú necesitas a lo mejor la variabilidad de las cuencas o del espacio donde tú estés sembrando. Entonces, yo me atrevo a decir que hay agricultores que ya están viendo cómo diseñar medidas de adaptación al cambio climático. Lo que pasa es que esa información muy poco se divulga y nadie la sabe. No, y está cambiando el tipo de cultivo. Bueno, sí, ya hay cambio y no, ya. ¿Por qué? Porque los rendimientos se han reducido, porque una de las cosas que te iba a comentar es los pronósticos sobre los cambios de temperatura y precipitación son bastante acertados, ¿no? Porque son una red a nivel mundial, bueno, que puede extrapolar. Pero, por ejemplo, no se sabe todavía cuáles van a ser los efectos precisos de las enfermedades y plagas. Entonces puede haber una plaga, una enfermedad que esté afectando al agricultor, que a lo mejor ni sabe, porque puede haber sido un estímulo de un cambio de la temperatura. Entonces el reto para los productores es ir teniendo una memoria histórica de cómo ha sido su proceso de siembra, de cosecha, y tratar de ver cómo va adaptando simultáneamente va generando simultáneamente algunas medidas de adaptación. Porque no podemos quedar con la mano cruzada. Y si el cambio climático, tal como se maneja, se proyecta en esos escenarios, se da inclusive con más fuerza, ¿cómo la agricultura prácticamente se detiene o desaparece? Y vendrían las consecuencias entonces sobre la seguridad alimentaria del país. Ahora, ya queda muy poco tiempo del programa, pero quisiera consultarles cómo ven la manera en la que países desarrollados, en el caso de Europa, que también sienten los efectos del cambio climático, están abordando, están considerando esta situación puntual de cambio climático. Y la referencia en Venezuela. Bueno, mira, en estos países hay un capital de inversión muy grande para la investigación. No es el caso nuestro. Entonces, si tú quieres resolver, tienes que estudiar y tienes que investigar. La referencia del exterior, ¿cómo podemos de repente empezar a observarla con mayor detenimiento acá en Venezuela desde el punto de vista de la meteorología? Sí, indudablemente que hay que mejorar la red de observación hidrometeorológica y asociarla con lo que se observa a través de los satélites. Lamentablemente eso no se está haciendo en este momento en el país. Porque tú tienes que tener un match, tienes que tener una comparación entre lo observado con una estación y lo observado con el satélite y que coincidan ambos. Correcto. Y tú tienes que ajustar, porque lo que te da el satélite, dependiendo del tipo de información, si es la NOAA, si es el satélite europeo, la resolución y la interpretación de esas imágenes son diferentes. Y la única manera de que coincidan es a través de la observación directa de ese fenómeno. Si tú no haces esa observación directa, tienes información que la bajas por información satelital, cada 5 grados, muy detallada, pero a lo mejor no es la información exacta, precisa, porque no hay manera de compararla contra algo que verdaderamente se está observando. Se está midiendo. En Europa ahorita mucho se habla del Pacto Verde, de las leyes de la naturaleza y por supuesto los productores agropecuarios han estado allí, ¿no? Como en la palestra en los últimos meses, los productores del agro en esa parte del continente europeo. Ahora les consulto, ¿es posible lograr realizar actividades agroproductivas de manera sostenible, entendiendo por supuesto el uso de agroquímicos, la reforestación y todo esto? Un comentario breve de los dos, por favor, al respecto. Bueno, sí, la agricultura sostenible es un reto. Porque no es fácil que tú vayas cambiando de una agricultura de altos insumos como biocidas, agroquímicos, etcétera, a una agricultura donde se reduce el uso. Porque si es verdad, es necesario, bueno, por los procesos de contaminación de suelo y agua, por la afectación sobre la microfauna y la microflora del suelo, sobre la biodiversidad, pero es un proceso gradual, eso no es tampoco porque hablemos de sostenibilidad, ella llegó así, ¿no? Eso claro. Es un proceso de adaptación que toma tiempo. Y de aprendizaje. Señor Andrade, su comentario final al respecto. Bueno, realmente la parte de agricultura es muy riesgosa, está expuesta indudablemente a la parte climatológica y bueno, en la medida que tú tengas un mejor conocimiento de la climatología, vas a tener un mejor rendimiento en los cultivos. Muchísimas gracias a mis dos invitados desde La Raíz. En esta oportunidad, Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico, y Pedro García, ingeniero agrónomo, por ayudarnos a analizar un poco el escenario del cambio climático, todo lo que tiene que ver con el sector agroproductivo venezolano, y esperamos tener acceso
de manera más fehaciente a toda esa información que ustedes puedan manejar respecto a este tema. Gracias por habernos acompañado. A ustedes en casa, gracias siempre por sus comentarios, por seguir Agrotendencia. Recuerda que este programa puede verlo a través de nuestro canal en YouTube, Agrotendencia TV. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios bendiga a Venezuela.